Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo a analizar The Suicide Squad, una película del 2021 escrita y dirigida por James Gunn, no confundir con la versión del 2016 dirigida por David Ayer. ¿Qué me ha pasado? La película trata la historia de una serie de villanos que se convertirán en héroes, que se encuentran en la situación de que si no quieren morir en la cárcel hasta el fin de sus días, tienen que alistarse dentro de lo que es el Suicide Squad, también llamado Task Force X, una especie de equipo, una especie de squad preparado para llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller, una funcionaria que tiende a asociarse con organizaciones gubernamentales como pueden ser Argus o Checkmate. Como os digo, la película está escrita y dirigida por James Gunn, responsable de otras películas como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, Super o Slither, y tiene un reparto de superestrellas devastador. Tenemos a Idris Elba, tenemos a Margot Robbie, tenemos a un Joel Kinnaman mazadísimo, también está Viola Davis, a John Cena, y para mí la que es la sorpresa del cast, Daniela Melchior, una actriz portuguesa que ya os digo yo que va a salir disparada al estrellato. Recuerden mis palabras. Por el momento la película tiene un 7,7 sobre 10 en IMDb, un 92% en el tomatómetro y un 86% en el Audience Score de Rotten Tomatoes y un 6,8 sobre 10 en Film Affinity. Sin más dilación nos lanzamos de cabeza al análisis. Vamos al lío. Una de las cosas que hace muy bien esta película es establecer el tono. En los primeros 3 minutos ya vemos por dónde van a ir los tiros y también conocemos a los que van a ser nuestros personajes, los que nos van a acompañar aparentemente a lo largo del metraje. Esto hace que a nivel aristotélico el inicio quede lo suficientemente corto, lo justo y lo necesario para que tengamos toda la información necesaria para que el nudo o el desarrollo de la trama se pueda desarrollar de forma amplia y diversa. Otra cosa importante que se plantea ya al inicio del metraje es el tipo de humor que se va a utilizar durante la película. En muchos momentos, la película y los propios personajes no se toman en serio a sí mismos. Vemos como los propios personajes se llevan las manos a la cabeza cuando ven a sus compañeros, cuando ven el comportamiento absurdo y tonto que tienen, y vemos como el director trata el humor de una forma orgánica, como algo que entra y sale de una forma súper fluida durante el metraje y que no está para nada forzado. Con esto tampoco quiero decir que el humor de la película sea el más exquisito ni el más elaborado del planeta. Al final es todo testosterona y chistes de pollas en su máximo esplendor, pero sí que es verdad que el tratamiento es bastante orgánico comparándolo con otras producciones del estilo. Los créditos del metraje aparecen cuando ya llevamos casi 15 minutos de película, cosa que hace que se nos desmonte un poco lo que habíamos visto y que todos esos personajes que parecía que iban a ser nuestros protagonistas a lo largo del metraje vayan cayendo como moscas. De hecho, vemos como muchos durante los créditos han acabado hechos papilla y que probablemente se les hayan acabado los minutos en pantalla. En este momento se plantea el tema de la película más allá del puro espectáculo, y es la moralidad del poder y de aquellos que tienen el poder. Aquí se empiezan a asomar temas como el patriotismo, el bien de la mayoría y los sacrificios necesarios para los demás, pero vaya, esto lo trataremos un poquito más adelante. En el momento en el que se habla de la misión del Jotunheim no pude dejar de pensar en el significado mitológico de la palabra. En la mitología nórdica, el Jotunheim era la morada de los gigantes de hielo y roca, un sitio desde el que el mundo de los humanos, que es Midgard, y Asgard, el mundo de los dioses, sentían la amenaza de estos colosos. En la película se toman varias de estas referencias mitológicas para que nos entendamos sin profundizar demasiado, aunque inconscientemente sí que hay algo de relación, ya que veremos más adelante un monstruo colosal. En este momento de la película, James Gunn le da una forma a la estructura bastante interesante. Por lo general, los relatos en estos tipos de películas son muy lineales, van de la A a la Z sin saltarse demasiado el abecedario. Tras la secuencia de créditos, saltamos a un flashback para ver cómo se ha formado el Suicide Squad de Bloodsport, para luego volver al asalto a la isla y ver cronológicamente cómo sigue la historia después de que el squad de Harley Quinn no haya salido muy bien parado. Esto aporta una dimensión bastante interesante de tramas paralelas, aunque más adelante todo esto se diluye porque al final los personajes se acaban juntando en el mismo sitio. Es algo que se podría haber potenciado un poquito más y que se queda ahí un poco en aguachirri. Algo que me gustó mucho de esta película es que los personajes son torpes y patosos. No nos encontramos unos superhéroes de estos que son como de seda a los que no se les desmonta ni el peinado. Esta gente son unos putos pringaos que la cagan constantemente, como veremos en la escena del rescate a Rick Flag, y esto hace que se humanicen muchísimo estos personajes y que el espectador pueda empatizar con ellos. El uso de las carteras durante la película me parece muy interesante, es un recurso que vincula muchísimo la película con el mundo del cómic, pero es que además son muy creativas y están tremendamente bien hechas, son tan orgánicas
que las ves y no te separa en ningún momento de la película. Ayudan a seguir la historia sin sacarte de ella, y eso me parece genial. En la secuencia musical del filtreo entre Margot Robbie y Taika Waititi, James Gunn saca su arsenal de herramientas para hacer la secuencia más publicitaria, digamos, dentro de toda la película. Tiene un rollo muy de videoclip, tiene los típicos destellos, tiene los movimientos de grúa súper amplios, tiene estos efectos ópticos que le da todo un rollo muy onírico, todo para plasmar el amor que sienten estos dos personajes, sobre todo veremos el personaje del presidente más que de Harley Quinn. La muerte del presidente Silvio comporta que los militares tomen el poder y los pájaros, símbolo del antiguo presidente, pasarán a mejor vida. El nuevo líder militar cala a fuego los pájaros, dando paso a un imperio del terror, y aquí James Gunn nos enseña a los pajarillos ardiendo, y os preguntaréis, ¿por qué? Porque la película tiene sangre, tiene vísceras, se ven cositas. Pues esto es porque James Gunn se guarda esta carta para que en la mente del espectador se forme esta imagen, la imagen de unos pobres pajarillos inocentes ardiendo y agonizando. Esto provoca que el espectador sienta mucha antipatía por este nuevo líder, por este personaje, y que, así como los otros personajes de la película, quiera que se derrumbe su imperio. Aquí volvemos a mencionar este vínculo entre el espectador y los personajes que estamos viendo en pantalla, pero de nuevo esto lo dejaremos para un poquito más adelante. Cuando Ratcatcher explica la historia de su padre, James Gunn podría haber hecho aquí un flashback típico y tópico, pero opta por incrustar esta historia con las imágenes en el cristal del lado de la furgoneta en la que están viajando. Mientras Ratcatcher, interpretada por una maravillosa Daniela Melchior, explica la historia de su padre, vemos cómo todo queda reflejado en la ventana. Me parece que es un recurso súper bonito, súper original y que le da la emotividad necesaria a la escena. Las secuencias del trauma de Polka Dot Man me parecen una puta maravilla. En muy pocos planos y con alguna línea de texto se profundiza muchísimo en el drama personal que tiene este personaje con su madre. Y además se utiliza lo justo y necesario para explicar por qué este personaje es así. Yo no hubiera encontrado una manera mejor de hacerlo, me parece una puta maravilla. Cuando Harley Quinn escapa vemos como James Gunn le da completamente el control de la situación y de la historia, dando paso a una escena de acción bestial en la que el personaje controla la cámara y los movimientos de cámara. Todo esto hace que sea una escena cargada de intensidad, de emoción, con muchísima acción y que sea tremendamente dinámica. La secuencia del pasillo además recuerda mucho, yo creo que hace referencia a la película Old Boy de Park Chan-wook, en la que también hay una batalla en medio de un pasillo. Todo el apartado de efectos visuales que se trabaja durante este momento, con las flores explotando por todos lados y los pajarillos y los dibujillos y todo el colorcillo que le ponen, hace que Harley Quinn sea la protagonista de la película en este momento, la mete en su ecosistema y hace que brille completamente. Es una escena muy divertida. Saltamos al último tercio de la película cuando llegamos al punto de giro, en el que vemos que los Estados Unidos han estado a las sombras de estos experimentos en Corto Maltés, lo controlan absolutamente todo, y los personajes ven que han sido puras marionetas. Cuando los personajes se quieren rebelar contra este engaño, hay otro girito en el que vemos que el personaje de Peacemaker lo sabía todo y está ahí para que esa información no salga a la luz. Esto hace que se produzca una lucha entre Peacemaker y Rick Flag, que básicamente son las dos Américas, la que lucha por el bien y por el pueblo y la que lucha por los intereses gubernamentales. Este es un enfoque que me parece bastante interesante porque recuerda un poco al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el que estas dos partes que son muy antagónicas al final forman parte del mismo ser. Y de hecho, a veces es bastante difícil durante la lucha saber quién es quién, porque se parecen muchísimo físicamente. Si no fuera porque sus ropajes son de colores diferentes, se mezcla bastante. A nivel de concepto creo que funciona. Por cierto, el detalle del inicio de la batalla, cuando vemos en el casco el reflejo de cómo se empiezan a meter de hostias, y luego el plano detalle del interior del cuerpo de Rick Flag cuando se le perfora el corazón, me parecen una puta maravilla. En este momento James Gunn nos vuelve a lanzar a las tramas paralelas cuando vemos que Peacemaker está a punto de liquidarse a Ratcatcher y cuando vemos que los otros personajes están intentando salvarse de todo el desmorone del edificio y lo que ello comporta, la puta muerte. Este es otro momento estructuralmente interesante que hace que la película no pierda músculo, se mantenga la tensión y que estés bastante enganchado a todo lo que va a suceder en pantalla. Cuando aparece Bloodsport para salvar a Ratcatcher de las manos de Peacemaker, que está a punto de matarla, nos encontramos hacia un tributo directo al cine western. Planos generales de los personajes enfrentados, planos cortos con sus expresiones y finalmente
planos americanos para ver cómo desenfundan sus armas, son algunos de los recursos que me parecen más interesantes a destacar. Además hay que decir que, como detalle, el personaje que gana, que mata a Peacemaker, a la América gubernamental blanca, es un personaje negro. No se le da mucha importancia a eso, pero al final eso está ahí. Y después también el detalle de que la bala pequeña destruya a la bala grande es bastante significativo. Es toda una metáfora de la sociedad americana y de que el pez grande no siempre gana al pez pequeño. Aunque este punto, de nuevo, lo complementaremos un poquito más adelante. La secuencia de la milicia derrocando al gobierno militar, junto a la secuencia de los trabajadores y los héroes rebelándose contra Amanda Waller, que es la que está un poco vinculada a los organismos de gobierno, complementan este punto que he ido arrastrando durante todo el análisis. El pueblo tiene el poder. Los obreros pueden y deben derrocar a los tiranos y a los gobiernos corruptos. Las ratas están por encima de las estrellas, como veremos también un poco más adelante. Esta lectura anarquista de The Suicide Squad no me parece ninguna locura, es que creo que es el tema principal de la película, el poder del pueblo. Y si además el pueblo está representado por dos mujeres de raza latina, como son la líder de la milicia, Sol Soria, y la coordinadora de misiones en Argus, Flo Crowley, pues yo creo que el punto queda más que subrayado. Solo el pueblo salva al pueblo. Para terminar, vemos como los héroes, los repudiados, los oprimidos por el poder, luchan contra el Jotun, contra este monstruo enorme que ha creado el gobierno y que ha quedado en la cara de la gente, impregnada y sometiendo a la peña a los intereses gubernamentales, ya que no tengan una visión crítica del mundo y que sigan como zombies lo que los demás mandan. Sin duda, la lectura de que el mundo pertenece a sus gentes se ve representada en el momento en el que Ratcatcher invoca a las ratas que inundan absolutamente todo para acabar con este monstruo, este tirano, y acaban con el monstruo junto de nuevo con la ayuda de otra mujer, en este caso Harley Quinn, que les abre paso al interior de la estrella para que las ratas entren y desde dentro destruyan el monstruo, destruyan el sistema. Al final del metraje se recupera la trama personal de Bloodsport, que la verdad no le interesa ni al espectador ni a los propios personajes que están en escena, y todo termina con un pacto entre los supervillanos que ahora son superhéroes y Amanda Waller para que ellos no suelten nunca esa información, para que los secretos del gobierno queden completamente anulados, de esto no se sepa absolutamente nada, pero a la vez ellos recuperen la libertad que tanto necesitan. Se cierra el pacto, vemos un par de momentos sobre la amistad y lo bonita que es, un par de chistes para acabar con una sonrisilla y finito el tintorro. Por lo general, The Suicide Squad me ha parecido una buena película sin ser nada completamente extraordinario. Me parece que está muy encima de la media si nos referimos al cine comercial más palomitero que está relacionado con el mundo de los superhéroes, los videojuegos y los cómics, y creo que el tratamiento del guión está bastante bien depurado. Eso sí, sus personajes son completamente planos y sufren cero evolución durante el metraje, pero este producto es lo que es. Fuegos artificiales, show puro y duro. Para mí lo mejor es su subtexto social para que nos entendamos, y creo que es lo que hace que esta película esté por encima de la media de las típicas producciones de este estilo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Recordad suscribiros al canal, compartid este vídeo también con gente que haya visto la película, dejadme aquí vuestra opinión, seguidme en redes sociales y nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien, hasta luego. Adiós.